Y el volumen de gas absorbido por masa de absorbente, este dato de acá, no podemos tomarlo como 22,4, ¿no? Porque estamos en otras condiciones de operación, así como decía su compañero Franz, viene a ser igual lo mismo. Entonces, como vemos, ¿cuántas incógnitas en total tendríamos? Vamos viendo entonces cuántas incógnitas tendríamos. Tendríamos una incógnita principal A, la otra que es el volumen de gas absorbido, y tenemos también lo que viene a ser la presión parcial y también el volumen de gas absorbido, pero por unidad de masa de absorbente. Cuatro incógnitas tenemos dentro de una sola ecuación, ¿no? Entonces, hay que ver la forma de ajustar todos estos datos y calcular algunos otros que nos van a permitir ayudarnos. ¿Para qué? Para calcular el coeficiente y el volumen de gas absorbido en la capa monomolecular. ¿Cómo? Con ayuda de esta tabla, ¿ya? Lo vamos a hacer con ayuda de esta tabla. Esta tabla la voy a rehacer acá, ¿ya? La voy a rehacer acá. ¿Qué vamos a hacer con esto? Fíjense, lo voy a escribir al lado ahí con variable, ¿ya? Entonces tenemos presión parcial, pongámosle P minúscula, milímetros de mercurio. Listo, es 1. ¿Qué tenemos acá? Tenemos el volumen de qué, perdón, en los moles de qué. Tenemos moles de nitrógeno, entonces entre paréntesis, moles de nitrógeno molecular. Listo. Ahora, de estos datos, ¿qué podemos calcular teniendo las presiones parciales y los volúmenes? ¿Qué podríamos calcular? Voy a volver a copiar toda esta parte de acá. ¿Qué podríamos calcular? Teniendo presión y teniendo moles. Recuerden que estamos con un nitrógeno y nitrógeno es un gas. ¿Qué podríamos calcular? ¿Qué podemos calcular, chicos? Ya, el volumen, dice su compañero. ¿Cómo vamos a calcular el volumen? Ya con la ecuación de estado vamos a calcular. Listo, entonces tienen que aplicar la ecuación de estado. ¿Para quién? Para cada uno de estos. La presión parcial va a ser igual al volumen por el número de moles, R y T. Entonces despejemos lo que viene a ser el volumen. Volumen va a ser igual al número de moles, R, T y la presión parcial. Entonces armemos otra columna aquí a la derecha. Esta otra columna que vamos a armar aquí a la derecha, ¿de qué nos va a permitir calcular? Los moles, los, el volumen, perdón. Entonces, ¿el volumen de qué va a ser acá? Volumen de nitrógeno, ¿ya? El volumen de nitrógeno lo vamos a calcular acá. Ahora, pero calculemos con esto cuánto sale el primero. Reemplacen y díctenme cuánto sale cada uno.
¿Cuánto sale el primero? ¿Cuánto sale el primero? Cero punto doce. Ya, el volumen de nitrógeno va a estar en litros. Ya, 0,2. Deme dos decimales más. Ya. Ahora, usted va a calcular, o quien sea que esté ahí, todo el resto. Pero este volumen que están calculando aquí, ¿bajo qué condiciones está? ¿Qué temperatura y qué presión? Ya. Entonces vas a estar bajo la presión parcial a una temperatura de 77,3 Kelvin. ¿Y qué les digo yo? A ver, si ustedes hacen todo esto, el ingeniero Escobar va a agarrar, ¿qué va a hacer? Mal les va a poner. ¿Por qué creen que va a estar mal? Si están haciendo bien, dirán. ¿Por qué creen que va a estar mal? Si están calculando el volumen de forma correcta. ¿Por qué estaría mal? Esto va a estar mal. ¿Por qué va a estar mal? La temperatura sería en condiciones normales de 273. Eso. Fíjese, el ejercicio me recalca esto. Ambos volúmenes se midieron a 0 °C y 760 milímetros de mercurio. A nosotros no nos interesan los datos con los que están tabulados, nos interesan los datos que están indicándome el ejercicio del que se está realizando el diseño o la experimentación. Estos son datos de referencia, ¿ya? Son datos de referencia, ¿ya? Entonces tenemos el volumen del nitrógeno, nosotros que calcularlo. ¿Cómo? Claro, bajo una presión de ¿cuánto? De condiciones normales, temperatura de condiciones normales. Entonces, ¿cuánto le va a salir la ecuación de estado para todo esto? ¿Cuánto le va a salir el volumen? Pero en relación a esta cantidad de moles, no van a ocupar un mol, ¿no? Van a ocupar esta cantidad de moles. Entonces, lo voy a marcar que esto se va a relacionar, voy a poner aquí con amarillo, se va a relacionar con esto, ¿no? Vamos a ocupar lo que viene a ser la ecuación de estado, pero con los datos de presión y temperatura en condiciones normales. ¿Cuánto le va a salir el primero entonces?
Ya con más decimales, porque fíjense que han ocupado hartos decimales. A ver, 00, 18, decía su compañero, y 6. Deme, a ver, dos decimales más. 1603. 1603. Y díganme los otros más, por favor. Uno vaya haciendo de 40 o de esta cantidad, otro de esta cantidad, otro de esta cantidad. Díganme para que los vaya anotando. Por si acaso no van a colocar una atmósfera, ¿no? Están trabajando, bueno, pueden colocar una atmósfera, ¿no? Pero tendrían que colocar 0082, ¿no? No, cuidado, confundan las unidades de acá, ¿no? Va a ser igual el número de moles de nitrógeno por 0082 atmósferas por litro sobre Kelvin por mol, la temperatura que va a ser 273 Kelvin y la presión que es una atmósfera. 0.019095. 0.019, 0, digo, 19095. ¿así? 1909, o sea. Sí, el otro es 0,19994. El otro es este, el otro es este. Vamos, falta uno, Jorgen. Listo. Entonces ya tenemos volumen del nitrógeno en las condiciones normales. ¿Ya? Lo voy a borrar. Volvámonos otra vez a la ecuación de Bell que tenemos por acá. Y ahora, ya lo que viene a ser el volumen, lo vamos a tener. ¿Para quién? Para cada cantidad de moles correspondiente. Ya deja de ser una incógnita, ¿no? Pero todavía no tenemos las presiones parciales correspondientes y no tenemos el coeficiente A
No tenemos, y el volumen de gas absorbido. Sigue habiendo tres incógnitas, ¿no? Sigue habiendo tres incógnitas. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Lo que podemos hacer nosotros es linealizar esta ecuación, ¿ya? Entonces, busquemos linealizar esta ecuación y juntar todas las incógnitas posibles de un lado y todas las variables o los datos en otro lado, ¿ya? Entonces hay que buscar hacer eso. Voy a marcar esto, esto me estaba olvidando. ¿Por dónde vamos a empezar a linealizar acá? Ya que puedo distribuir el denominador, se puede, ¿no? Podría distribuirlo de esta forma. Podría hacer eso. Pero queda como que un poco igual complejo, ¿ya? Se recomienda que el numerador sea donde tiene más términos, ¿no? Entonces lo que se va a hacer es volcarlo o elevarlo a la menos uno, por así decirlo, ¿ya? Eso es lo que se va a hacer, sacarle la inversa. ¿A quién? A esta ecuación de acá. Entonces, prácticamente es volcarla. Se va a hacer b sub m sobre b, y todo esto va a ir aquí arriba, y aquí abajo va a ir a presión parcial sobre la presión de vapor. Presión de vapor. Listo. ¿Qué más podemos hacer por este lado? Lo que podemos hacer, este paréntesis de acá, podemos sacarle un mínimo, ¿no? Sería la presión de vapor menos presión parcial. Podemos hacer eso. ¿Qué más podemos hacer junto con eso? Podríamos llevarlo a dividir a todo esto de acá. Y fíjense, va a quedarme solito. Pero si hago esto, como que me aparecen más incógnitas, por así decirlo. Lo que hay que tratar es de que haya menos. Entonces dejémoslo ahí. Simplemente lo estamos pasando a dividir. Y esto ya de aquí me va a quedar sin paréntesis. Sigamos marcando lo que tenemos de incógnita y lo que tenemos de datos, ¿ya? Para que nos ubiquemos un poco más. Presiones parciales, presiones parciales, presiones parciales, ¿ya? Con amarillo lo que queremos encontrar, que viene a ser volumen de gas absorbido, coeficiente A, coeficiente A. Listo. De tal forma, veo que el miembro de la derecha puede ocupar propiedades de matemáticas. Tengo A más B o más menos, si quieren verlo así, sobre C. ¿A qué va a ser esto igual? A sobre C más menos B sobre C. Y puedo ocupar esta misma propiedad acá. Entonces, voy a ir marcando P sub S lo que no tengo, P sub S lo que no tengo, P sub S lo que tengo, perdón. Ya. Entonces voy a ir separando, ¿no? Ocupo esa simple propiedad. Entonces esto de acá me va a quedar más todo esto y el mismo denominador. ¿Qué puedo simplificar en este caso? ¿Se puede simplificar algo? ¿Se puede simplificar algo?
¿Se puede o no? Las presiones. Las presiones, ¿no? Puedo reemplazar, simplificar, perdón, la presión parcial sobre la presión de vapor, la presión parcial sobre la presión de vapor. Listo, ya simplificamos eso de ahí. ¿Cómo me va a quedar esto? Me va a quedar más pequeño. Esto de acá se va, esto de acá se van los paréntesis a menos 1. ¿Qué más podemos hacer aquí? Yo puedo sacar este volumen, lo puedo colocar acá y no estoy alterando la expresión. Simplemente estoy ocupando matemáticas. ¿Para qué? Para hacer una separación de los datos, ¿no? No he alterado nada. Aquí podemos también hacer otro artificio. Yo puedo decir que esto es 1 sobre A por 1 sobre la presión parcial sobre la presión de vapor. Y listo, no estoy alterando nada. Simplemente he realizado artificio. Ahora, ¿qué vamos a realizar? Este dato de volumen de gas absorbido en la capa monomolecular, lo voy a eliminar del miembro de la izquierda. ¿Cómo lo vamos a eliminar? Multiplicando a cada miembro 1 sobre la misma variable. Entonces, es como si lo estuviera dividiendo. ¿Qué voy a tener por este lado? Simplemente, y este 1 sobre B, 1 sobre BM, ¿qué va a hacer? Va a ir a multiplicar a este y a este. Esto lo puedo agrupar en paréntesis. Voy a colocarle así un paréntesis. Y lo puedo colocar el B sub M aquí en el denominador y no estoy alterando nada. Hasta ahí, algo que tengan de duda. Nada, ya. Digamos entonces. Si quiero lo pongo aquí en el denominador como les dije, no afecta en nada, pero también podría colocarlo así, sigue siendo lo mismo. Vemos que acá es una multiplicación, ¿no? Esto está multiplicando ¿a quién? A esto y a esto. Es como si fuera A por B por C. ¿Qué vamos a realizar aquí? Simplemente aquí, extremos con extremos, medios con medios. Va a ser presión de vapor sobre la presión total. Y este 1 sobre A lo puedo sacar aquí afuera que multiplica al volumen absorbido en la capa monomolecular. Y me queda de esta forma. No he hecho nada más. Esto de acá lo puedo dividir. Esto va a ser 1 menos 1 sobre A por 1 sobre el volumen en la capa monomolecular. Fíjense que ya tengo una ecuación más linealizada, ¿no? Analicemos de nuevo los datos. Dato, dato. Ya tenemos el volumen, que es dato. Lo que queremos encontrar es A y el volumen en la capa monomolecular. Volumen en la capa monomolecular. Y este dato de presión
ese dato de presión de acá, perdón, ¿a qué corresponde? Ya entra como datos de acá de las presiones parciales, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a usar esos valores como referencia. Entonces, ustedes recuerdan la ecuación de una pendiente. Aquí era igual la ecuación de una pendiente. E igual a mx más b. O algunos tal vez la han visto como ax más b. O si no, a más bx. Es lo mismo. ¿Ya? Pongamos la típica que hacemos de y a más bx. ¿Ya? A más bx. Si comparamos las dos ecuaciones que tenemos, ¿cuál sería el valor de a? ¿Cuál sería el valor de y? ¿Cuál sería el valor de x? ¿Cuál sería el valor de b? ¿A qué va a ser igual y? ¿A qué va a ser igual y? ¿A qué va a ser igual y, chicos? Una sobre B sobre uno menos presión parcial sobre todo eso. Listo. Esto va a ser el valor de y. ¿Cuánto va a valer a? Uno sobre el coeficiente por el volumen. Todo esto. Ya. Sí. Ustedes dirán que todo esto va a valer b, seguro. Y que esto va a valer x. ¿En qué les digo si eso está mal? Si ustedes no participan, no dicen nada, chicos, yo lo voy a dejar ahí el ejercicio. Se supone que están aquí en clase. ¿Puede repetir la pregunta auxiliar? Ustedes están linealizando, están hallando los valores o las referencias para y, a, b y x. Y están haciendo de colocar estos valores. Si linealizan así, mal.
que seguramente lo habrían hecho así en su examen. Entonces, ¿de qué forma va a ser correcta? ¿Cómo saben qué va a valer A, qué va a valer B? ¿Cómo se van a ir dando cuenta de todo esto? ¿Cuáles son los datos que tenemos según la tabla? Tenemos presiones parciales, ¿no? Tenemos los moles y tenemos el volumen. Esta presión parcial fue medida a una temperatura de 77,4. Estos moles fueron encontrados bajo esa misma presión parcial y esta temperatura, pero esta misma cantidad de moles la hemos usado para acá, ¿no? Condiciones normales y los moles, le voy a colocar, los moles de nitrógeno, ¿ya? Entonces, aquí, en la última columna, ¿qué presión parcial hemos usado? 760 milímetros de mercurio. ¿Qué temperatura hemos usado? 273 Kelvin. ¿Sí? ¿Qué datos tenemos? El volumen ya lo vamos a conocer. Fíjense que es dato conocido, está con verde, bajo estas condiciones que están marcadas aquí abajo. Tenemos la presión de vapor correspondiente en el ejercicio que nos da de 759, bajo estos datos, ¿no? De estos dos primeros datos. La única incógnita es A y volumen molar. ¿Cuáles son las dos columnas de datos que tenemos entonces? El volumen no nos interesa. Está bien, pero no nos interesa. ¿Cuáles son los que nos interesan? Este dato de acá, el volumen de nitrógeno, y esta columna de acá, ¿de qué? De presión parcial. Porque no conocemos la presión parcial en condiciones normales, perdón, no conocemos la presión parcial en relación a las condiciones normales. Esto está en condiciones normales, pero esto de acá es de la presión total, ¿no? No conocemos en relación a las presiones parciales. Entonces, ¿cuál de las dos es una variable dependiente y cuál es una variable independiente? Eso es lo primero que tienen que analizar. ¿La presión depende del volumen o el volumen depende de la presión?
El volumen depende de la presión. Ya. Esta es mi variable dependiente y esta es mi variable independiente. Dependiente que era X o Y. Y, Es ¿no? X. Y. Dependiente es Y. Independiente es X. Cálculo 1. Ecuaciones diferenciales. Y fijémonos entonces la ecuación de Beth aquí que está linealizada. Veo que en el lado izquierdo, que es donde debería estar la Y, hay el volumen y hay lo que viene a ser la presión de vapor y está en el otro lado lo que viene a ser la presión de ¿qué? La presión parcial. La presión parcial es Y, estamos diciendo, pero aquí están diciendo ustedes volumen. Es un parámetro para que se guíen. Fíjense, tienen un solo término en este caso, ¿ya? Un solo término. Aquí, ¿cuántos términos tienen? Tienen dos términos. Y veo que la única incógnita que tengo acá es la presión parcial, ¿no? La presión parcial. Esto de acá lo puedo ajustar, lo puedo tomar al revés en todo caso acá. Mi variable dependiente va a ser Y, perdón, mi variable dependiente va a ser esta, entonces. Variable dependiente va a ser la presión. Mi variable independiente va a ser el volumen. Podemos tomarlo así solo para linealizar, no es que sea así. Porque aquí tengo otros términos que me van a acompañar, ¿ya? Cuadra con la ecuación. Fíjense, cuadra con la ecuación. Lo voy a colocar por acá. Y voy a colocar de nuevo esta ecuación. Voy a colocar de nuevo la tabla. Voy a marcar de nuevo. Esta es la variable dependiente, que va a ser la presión, que va a ser igual a Y. Esta va a ser nuestra variable independiente, que va a ser igual al volumen, que va a ser igual a X.